Muchas gracias, hermano. Vamos ahora a nuestro tema. Es realmente el respuesta bíblica a nivel iglesia. Es decir, ustedes hablan, yo menos, ustedes más, porque son muchos. Pensé que a lo mejor sería comenzar con el capítulo 5 de Gálatas. Se presta mucho para confusión. Y yo no juzgo a nadie, no condeno a nadie por eso, porque de verdad así es. Desde el versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo parece muy fácil hasta cierto versículo, pero después llegamos a una parte y decimos: ¿y esto? Está en contra, dirán, de eso de la salvación segura. Una vez salvo, es salvo para siempre. No, esto está en contra, dicen. Por ejemplo, cuando dicen, comenzando, él describe la fisonomía, por decirlo así, la fisonomía de una persona que anda según la carne. No dice que es incrédulo, todos ellos andan según la carne, los no salvos todos, sin excepción prácticamente, y con ellos no hay problema, ellos se cuidan que nadie los mate, pero ellos andan a su manera. Ahora, en la parte del versículo 21, en la parte final dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Si usted tiene algunas de las cosas que se mencionan antes, entonces, por ejemplo, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etc., significaría entonces que usted simplemente no es salvo. Pero resulta que el texto no dice eso. Dice: no heredarán el reino de Dios. No dice: no son salvos. Esta carta fue escrita a Galacia, a la iglesia de Galacia. O sea, todos ellos eran hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Cómo entender esto? La salvación nunca se pone en duda. Es justamente el apóstol Pablo quien más habla sobre la salvación por gracia. Pero si usted es salvo, un poco por obras y el resto por gracia, o más por obras que por gracia, o lo que fuera, usted no entendió jamás la gracia divina. Recuerdan todos, recordamos siempre, yo cito este texto porque sé que por más que cite, aunque le salga hasta por los poros, lo voy a decir aún desde el ataúd. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y aquí justamente se dice, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, y ahí sigue una linda lista del proceder de fruto del Espíritu. Pero lamentablemente, muchas veces estos elementos faltan en nuestra vida, no los hay. Lo que Pablo está haciendo acá es lo siguiente. Les voy a mostrar, estimados Gálatas, hermanos míos, cuál es el perfil del mundano versus cristiano. El mundano está descrito primero, que son obras de la carne, y allí va el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Alguien dirá, bueno, quiere decir que si yo soy un adúltero, igual soy salvo. Sí, usted fue salvo mucho antes de adulterar. Usted fue salvo en el momento en que recibió a Cristo. Y si luego adulteró, esto va a una cuenta negativa suya terrible. No es que usted va a ir al infierno por eso, no. Porque usted fue salvo en el momento de recibir por la fe a Jesucristo. Él no va a cambiar. Él es inmutable. Entre tantas cosas que sabemos acerca del Señor, es que Él es Dios mismo. Él es omnipotente, omnipresente, es inmutable, Él es eterno, que no tiene principio, etc. Todo esto son cosas que ya sabemos, no tenemos por qué preocuparnos por ese lado. Pero si usted vive siendo salvo por la fe en Cristo, pero todavía, ya sea de cuando en cuando, o prácticamente siempre, vive como aquellos que se los llama aquí obras de la carne, son adulterio, fornicación, etc. O sea, la palabra carne no es la carne que usted va a comprar ahí en el supermercado y comer. No, eso no es problema. Usted quiere comerla, cómala. Yo como con mucho cuidado, pero no como el de chancho. Y lo demás sí. Usted puede ser chancho, pero no coma la carne del chancho. Es decir, en su conducta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque usted saldrá con contradicciones de donde no sabrá cómo salir. Las personas que le escuchen, vamos a suponer que usted le habla a alguien, le pregunta, ¿y cómo puedo ser salvo yo? Y usted dice, bueno, en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Bueno, dirá, usted ya me habló. Su interlocutor le dice eso y usted dice, sí, yo le hablé, ahora yo quiero tu respuesta. Y él dice, bueno, bajo esas condiciones yo no tengo ningún problema para entregarme al Señor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero pedirle perdón por mis pecados y todo esto, y hace su oración y todo, y usted dice, amén, eso es todo. Eres mi hermano, usted le pasa la mano y dice, ya somos hermanos en la fe. Porque no le queda a usted otra, sino usted es un predicador mentiroso. Usted está hablando de una cosa, de la gracia divina, la salvación por gracia, y luego hay que esperar a ver cómo se va a conducir. Vamos a esperar tanto y tanto tiempo, no te vamos a bautizar ni nada de eso. Vamos a esperar que pase bastante tiempo y vamos a seguirte de cerca. Alguien te va a estar mirando y vamos a averiguar con tu esposa si cómo te portas, etcétera, y después, si todo está bien, te vamos a bautizar. Bueno, esta es la herejía de Constantino. Constantino había heredado el cristianismo babilónico, y los babilonios tenían sus sacerdotes que hoy están en el Vaticano. Ahí está el Papa, los cardenales y supercardenales, curitas y curitos y todo eso. Pero, bueno, usted dice, entonces, ¿qué hizo Constantino? Constantino era un emperador y papa al mismo tiempo, o sea que gobernaba la parte política y religiosa de lo que era el mundo de entonces.
Bueno, él de ninguna manera quería ceder su lugar, pero se vio obligado, junto con Helena, su mamita, a abrir las puertas, y en lugar de perseguir a los cristianos, no le salió la persecución, porque cuanto más perseguían a los cristianos, estos más crecían en número y se iban a ser devorados por tigres, leones, pumas o lo que fuera, perros hambrientos, etcétera. No les daban comida por 3-4 días y los perros descuartizaban y comían a cuantos cristianos tiraban para ellos. Bien, entonces le dijeron los sacerdotes babilonios, que ya para entonces él los cristianizó, comilla acá: mira, su majestad, si usted quiere ser salvo, no le recomendamos bautizarse así ahora. Espere más adelante. ¿Por qué? Porque si usted se bautiza y luego peca, ya no hay más salvación. No, se dice, no, déjenme todavía. Yo no puedo garantizar que no voy a pecar. Claro, como ese evangelio que predicaban era un evangelio que ya no pecas más. ¿Saben dónde están los que no pecan más? Todos están horizontalmente, como esos hot dogs, los panchitos, están 1,5 metros por lo menos bajo tierra. Estos no pecan más. Ellos no dicen malas palabras. Nunca, pasé por el cementerio, pero nunca escuché que alguien gritara alguna mala palabra contra mí o contra otros. Nada de eso. Entonces él decidió y les dijo: no me bauticen, bautícenme cuando ya ven que estoy muriéndome. Ahí sí. Y como el bautismo del que hablaban ellos era echarle un poco de agüita, y ya está. Traían algo de agua bendita y le echaban ahí y ya estaba. Ese es el tipo del evangelio engañoso. No es ni siquiera evangelio, es una burla de la palabra de Dios. Pero es cierto que hay textos en la Biblia que si uno no es regenerado, no los va a entender. Las personas que deben enseñar directamente deben tener el don de discernimiento. Eso se aprende con el correr del tiempo. Y poco a poco el Señor sabe cómo moldear nuestra vida para tener la respuesta a quienes nos preguntan algo. Porque tenemos que contestar de alguna forma y no ser siempre, digamos, ignorantes. Eso no nos va a ayudar mucho. Así que, teniendo esto en cuenta, lo que Pablo está mostrando aquí a los Gálatas es el perfil doble. Aquí, dice Pablo, les muestro cómo es la vida de los no salvos. Y ahora les voy a mostrar cómo es la vida de los salvos. El fruto del Espíritu, versículo 22, del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está hablando de la ley divina. Dios no condena a ninguno de estos. Alguien dirá, bueno, entonces hay una contradicción aquí. Por un lado, un cristiano todavía es pecador, pero todo lo que se exige acá, yo no lo puedo cumplir. Ahí está el asunto. Usted creyó en Cristo y Él murió por usted. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Él vivió la santidad que yo nunca pude. Usted tampoco puede. No se venga con el cuento que usted ya no peca más y que es muy buen tipo. No, porque alguien le conoce mejor y le ve día y noche y sabe incluso lo que usted piensa, lo que pensó y lo que va a pensar. Todo esto está muy claro para él. Así que a mí me puede engañar. Dios no puede ser burlado. Eso viene bien aquí. Ahí en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, cuando nosotros vivimos una vida desagradable a Él,
siendo cristianos, interpretamos mal su gracia, virtualmente pisoteamos su sangre derramada por nosotros, entonces estamos naturalmente sembrando semilla muy peligrosa, y lo que vendrá cuando haya llegado la cosecha será terrible, realmente. Es decir, usted no pierde la salvación, pero olvídese de lo que dice aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas bellezas no son para una persona que, aunque sea cristiana, vive como mundano. Es necesario vivir como cristiano si uno quiere gozar de la vida, aún de la vida presente, y ni que hablar de la esperanza del futuro eterno. Bueno, yo ya hice mi cortita introducción. Ahora ustedes pueden alargar sus preguntas si quieren. Porque sí, hermano. Apocalipsis 18, 1 al 4. Apocalipsis 18. 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran potencia diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. No sé dónde usted está leyendo. Apocalipsis 18, capítulo 1 al 4. Okay. Versículo 1 al 4. Y habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mi pregunta es, pastor, si se refiere, parece va a ser una tribulación, ¿verdad? Si se refiere: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si se refiere pueblo mío a Israel, o en ese tiempo también los gentiles también. Muy bien, la pregunta es si al final. Voy a leer otra vez porque se oye mucho mejor así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Eso sí que está interesante. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, que son los gobernantes, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Esta es la pregunta principal que el hermano hizo. Pueblo mío no es necesariamente Israel, excepto aquellos que de entre ellos y de los gentiles le recibieron por Salvador. O sea, desligarse. La palabra salir no necesariamente significa la salida física, porque no están viviendo allí. Habrá un centro de babilónico, por llamarlo así. No estoy hablando de la Babilonia de allá de Irak, nada de eso. Estoy hablando de la Babilonia espiritual. Babilonia, palabra viene de Babel, que significa confusión, y todos aquellos que están en ese tipo de Babilonia, de mezcla y más confusión que el ecumenismo no puede haber, le deja atontados aún a los más sanos y cimentados en la sana doctrina. Entonces, cuando dice salid de ellos, pueblo mío,
el pueblo de él se compone de tanto judíos como gentiles en este particular caso, y que no tengan nada que ver con esta Babilonia moderna. No sé si ustedes sabían que el Vaticano ya actualmente tiene más representantes consulares de sus consulados en el mundo que Estados Unidos. ¿Qué clase de beneficio espiritual están ofreciendo? El que un país, sea Estados Unidos, sean países europeos o lo que fuera, tengan a sus embajadores y cónsules y todo eso, no es nada de otro mundo. Ellos están en el campo político, pero nosotros estamos hablando aquí del campo espiritual, teológico, etcétera, eclesiástico, de la iglesia, y esa iglesia pretende ser la iglesia única y verdadera. Ya cuando cualquier grupo eclesiástico reclama que su única organización o iglesia es el camino para llegar al cielo, cuídense, porque es el suelo, no cielo. Es para continuar siendo parte de la mundanalidad, la peor mundanalidad del pecado. Después dice, mire la advertencia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es en el versículo 4 y 5. Así que la respuesta a mí me parece muy clara. ¿Hay otra pregunta? Sí, hermano. En Apocalipsis 22:15, siempre me crea un poco de problema con las personas que hablo, porque dice, mas los perros estarán afuera. Y mucha gente se refiere a los perros guau guau, o son hombres perros. Ese siempre es mi preocupación. Yeah. Muy bien. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En algunos idiomas no se usa la palabra que el perro ladra, se usa la palabra el perro miente, porque generalmente miente, ladra por ladrar. Como se duerme, al despertar, ¡ho, ho!, comienza ahí. Y entonces uno, de cualquier manera, sin haber ningún tipo de peligro, es el perro que se durmió y repentinamente despertó y hace eso. Pero fíjese en esto, cuando dice que estarán fuera ahí están, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay muchos que piensan demasiado lejos, es decir, piensan que todo esto corresponde a algún lejano futuro. Es que ya no tenemos que estar en cualquier plaga de falsas doctrinas. Querramos o no, se nos va a pegar esto. Por otra parte, si usted es uno de esos cristianos que dice, a mí me gustaría invitar a mis amigos que trabajan conmigo en la oficina, etcétera, a la iglesia, pero ¿a qué iglesia voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde los llevo? Tiene que ser un lugar donde de verdad se predica el evangelio y no mienten como el perro. Entonces, de ahí usted hace su decisión. ¿Qué va a hacer? Salir. Entonces, la solución es esa. Por eso dice que no existe otra salida en medio de ellos, pueblo mío, como vimos en el otro capítulo. Y es así. Los que son de él no pueden aguantar mucho tiempo todo, y ni bien descubren, se van de allí, salen, porque se dan cuenta enseguida que es un engaño y no quieren ser engañados. Si quieren ser engañados, ya
los engañan en la municipalidad, en los pagos de impuestos, hay tantos fuentes de engaño que uno tiene que aguantar y cuidarse mucho, para que un engaño más, que es el engaño que puede costarle la misma vida eterna a una persona, porque nunca se entregará al Señor. Además, puede reducir a un cristiano, digamos, a alguien que ya es salvo, a una vida inútil. Usted no tiene por qué ser inútil. Yo no sé, hermanos, aquí estoy, mi nombre es tanto y cuanto, soy inútil. ¿Qué le parece? ¿Qué presentación buena? Con felicidad y gozo usted se presenta como inútil y ya está. Y luego dice, bueno, pero hay que decir la verdad. Bueno, diga la verdad, pero procure que la verdad sea diferente. En Lucas 22. ¿Lucas 22? ¿O dónde? Lucas 22. Lucas 22. ¿Y qué versículo? Cuando Jesús ora en el Getsemaní, en el versículo 41 y 42. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quisiera saber... ¿Cuáles son los versículos? 41 y 42. Quisiera saber qué sentimiento tuvo Jesús en ese momento. No, pero yo quiero eso. saber qué versículos leíste. 41 y 42. 41 y 42, ok. Sí. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y entonces la pregunta, ¿qué sentimiento tuvo Jesús en ese momento? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué sentimiento tuvo ahí en ese momento? lo que el Señor dijo. Sí. Cuando en su oración. Sí, ¿qué sentía él por qué dijo eso? Ya. Yo prefiero leer esto en Mateo 26. En Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que serían Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y aquí dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos
de los pecadores. Y luego, a renglón seguido, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Este cuadro se presta mucho para confusión. Algunos dicen, bueno, él pidió que pasara de él esa copa. La gente no tiene mucho problema con la palabra copa, porque saben que se trata de esa experiencia, que sería, dicen, sería la crucifixión. Entonces, que él clama a Dios el Padre evitar la crucifixión. Eso es incorrecto, es erróneo, desde A hasta Z. No es correcto. Lo que él está pidiendo realmente es no morir sin ser crucificado, porque estaba tan sin fuerzas, tan cansado, que creía que se va a desmayar y va a caer muerto allá en el huerto, y no quería eso. Pero con todo dijo, si tal sería tu voluntad, Padre, bueno, que se haga lo que tú digas. Por eso él pidió que ellos oraran por él. ¿Para qué? Para que no muriera antes del Calvario. Y hay dos textos aquí que nos hacen pensar un poco. Por ejemplo, en el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y enseguida mismo, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. ¿Quién era el que venía? Judas Iscariote, con toda su turba ahí, con sus linternas, sus palos, sus, machetes, lo que fuera, para prenderlo, como si se tratara de una persona muy peligrosa. Bueno, lo que ocurrió aquí es que cuando él vio que Judas venía con su gente, se dio cuenta que ya era el momento de partir al Calvario. Y por eso les dijo hasta con cierto alivio, aquí viene. Es notable porque luego Judas le entrega con un beso. Y con beso le entregas. Judas había dado la señal y dijo, a quien yo besare, ese es. Estaban los otros apóstoles y él no quería, Judas, que ellos tomaran a alguien otro. Y entonces besó al Señor. Y Jesús le había dicho, amigo, ¿a qué vienes? Y él vino. Miren, a Judas le dice amigo, pero a Pedro le dice otra cosa. Noten en el capítulo 16 de Mateo, Pedro pretende que está diciendo algo muy oportuno al Señor. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Uno diría, más Satanás que Judas no había, y más buen ángel que Pedro tampoco. ¿Por qué le llama Satanás? Porque Satanás inspiró a Pedro que dijera palabras que eran contrarias a la voluntad de él. Él había venido para entregar su vida. Esas palabras de ánimo, supuestamente, no le ayudaron para nada. Y entonces provenían de Satanás, naturalmente. Pero en el caso de Judas, él le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Desde cuándo Judas Iscariote era amigo de él? Bueno, porque le estaría haciendo un gran favor, que ya cuanto antes se iría al Calvario, recuperó las fuerzas, las oraciones de los discípulos,
que estaban orando por él han sido de gran ayuda para él, porque él era tan humano como divino todo el tiempo. Sí, hermano. Sí. Sí, en relación a lo que planteó mi hijo, el pasaje bíblico que se encuentra en Marcos, capítulo 14, versículo 32. Sí. Es el mismo contexto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y él les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muy bien. Es concreta la pregunta, ¿verdad? La explicación está buena, se entiende que Jesús no era precisamente que buscaba la manera de evitar la crucifixión, ¿verdad? O todo lo que le va a suceder a partir de ese momento para adelante hasta la muerte. Sino la pregunta es simple. La pregunta es, pastor, ¿qué sentimiento le invadió a nuestro Señor en ese momento para que pudiera Él expresar esas palabras? Uno normalmente reacciona de acuerdo a un sentimiento que se ejerce dentro de sí para que pueda emitir esas palabras. Creo yo particularmente, no sé si estoy equivocado, que había un sentimiento de flaqueza en ese momento. Nada más esa es la pregunta. La explicación está correctísima, pero... Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que aquí lo que vemos, lo que se nos enseña en este texto y en todo el cuadro, porque este asunto aparece en Mateo 26, Lucas 22, y naturalmente en Marcos también, 14. Ahora, no olvidemos que el Señor trabajaba siempre, hacía las cosas en armonía. Él es parte de la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si ustedes quieren ver el texto que aparece en Juan, capítulo 17, donde el Señor en una oración prácticamente está dando un informe de su ministerio, está hablando en una forma que no parece tanto una oración, aunque el título del capítulo dice Jesús ora por sus discípulos. Pero notemos lo que dice en el versículo 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten esto: un solo Dios en tres personas. Lo que el Señor destaca aquí, que es completamente posible tener perfecta armonía entre dos cristianos. No es nada de otro mundo. Y fíjense lo que dice 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que nosotros, al leer la Biblia y ver cómo Él escogía a los apóstoles, por ejemplo, llamó a Jacobo y Juan, que eran pescadores, llamó a Mateo, que estaba recolectando los impuestos, etcétera, pero aquí nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo.
Él no dice para que donde yo estaré, sino donde yo estoy. Y esto ya se repite también, la misma cosa ocurre en el capítulo 14 de Juan, para que donde yo estoy, ellos también estén. Eso es lo que él dice. Así que no es nada de otro mundo. La perfecta armonía, a veces yo hasta pienso, ¿no será que Dios es trino para mostrarnos cómo vivir unidos? Porque sí, son 3 personas, ¿no? Pero un solo Dios. A tal punto que están siempre en concordancia, en perfecta armonía. ¿Es posible esto para nosotros los humanos? No. No podemos ser dioses, así de sencillo. Pero si alguien discrepa conmigo, está bien. Dígame luego con cuánta gente está en perfecta armonía. Ni siquiera con su cónyuge. Esa armonía es pelea. Así se llama. Sí, hermano. La pregunta es si hay forma de contestar bíblicamente el por qué Satanás le ofreció a Eva las frutas, no le ofreció a Adán. Ajá, ¿por qué comenzó con Eva y no con Adán? Bueno, habla que yo creo que cuando usted vaya al cielo lo primero que va a preguntar es eso, y si yo llego después me avisa cuál es la respuesta. La mujer, por lo visto, y él la conocía muy bien, es más fácil de seducirla. Adán tenía todo a su cargo. Dios le encargó, él debía ser la cabeza, y ella intentó mandar un poco. Y entonces mandó muy mal. ¿Por qué? Porque tomó atributos que no le eran derivados. Adán no le dijo, mira querida, yo me voy allá, tengo trabajo, tengo que hacer limpieza, tengo que, en fin, hacer esto, aquello, y si viene alguien, tú atiendes, ya está por tu cuenta. No, no hay tal cosa en la Biblia. Ella tomó por su cuenta lo que no le correspondía. El hombre, mire, para mayor entendimiento, capítulo 11 de 1 Corintios, dice, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, ahí continúa diciendo, y note después, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, versículo 7, él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Acaso usted no la quería a su esposa? Ay, tesorito mío. ¿No era así cuando era joven? Yo tengo la idea. Sí. El por qué fue. Satanás, el por qué le preguntó a Eva. Yo tengo la idea. A ver, ¿cuál es su idea? Satanás sabía de que Eva fue hecho de carne y Adán de tierra. Y la carne es envidiosa. Todos los días te pide. Y la tierra, sin embargo, es generosa. Te da sin pedir nada. Bueno, gracias. Bueno, dice que Adán fue criado de la tierra y la tierra no sirve para comer. Y Eva de la costilla de Adán. Bueno, yo respeto su parecer, sí, hermano. Va a defender a Eva, yo creo, la hermana. En Gálatas, en una de las obras de la carne, cita la palabra celos. La palabra tele. Celos. En las obras de la carne. La carne son adulterio, fornicación.
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Yo no entiendo la palabra que usted dice. Y mi pregunta es, en Deuteronomio 4:24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice. Claro. Y también dice en Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Muy bien. ¿Y cómo se entiende? Bueno. Si el celo es la obra de la carne. Bueno, usted en parte solo tiene razón. Alguien dijo que el esposo que no es algo celoso por su esposa es porque no la quiere. Ahora, si de verdad la quiere, entonces quiere que ella se sienta bien, que no tenga preocupación por él, que si viaja no hay problema, no va a andar con otra mujer por ahí, nada de eso. Y cuando dice que Jehová es celoso por su pueblo, es la seguridad que era para ellos, para saber que Él nunca los va a cambiar por otro pueblo. Ellos serán su pueblo eternamente. Y así es, nosotros también deberíamos de saber que Él nos cela a nosotros también. Usted había dicho la palabra cela y yo no entendí bien porque soy un poco antiguo. No viejo, pero antiguo, porque el hombre no se hace viejo, solamente la camisa puede ser vieja, pero uno cambia por otra nueva y se acabó el problema. Así que eso es muy importante que se sepa, ¿sí? Buen día, pastor. Mi pregunta está en 1 Corintios 10, versículo desde el 19 al 20. Desde el 29. 19, pastor. 19. Sí. Muy bien. Capítulo 10, versículo 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es decir, antes digo que lo que los gentiles, que son los paganos, sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué está diciendo con esto si dice que los ídolos no son nada y después dice que al sacrificar a los ídolos se está sacrificando a los demonios? Claro, porque alguien muy bien dijo que tras cada imagen, ídolo, hay un demonio, porque los que prenden velas y se arrodillan ante un ídolo, ante una imagen, dicen, no, nosotros no le estamos adorando ni nada, entonces ¿para qué la quieren? ¿Qué es lo que está haciendo? Claro que no a ellos, ojalá fuera solo eso. Lo que están haciendo es adorar al demonio, y esas son personas, tal como dice allá en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios son los ángeles caídos, y 1/3 de ellos siguió a Satanás, y Satanás los endemonió muy bien. Pastor, ¿y si los cristianos saben, o sea que se entiende que los cristianos ya no hacemos eso, ¿verdad? Porque conocemos eso. Sí. ¿Por qué dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21? Sí. Hijitos, guardaos de los ídolos. Uh-huh. Parece algo así medio separadito. Claro. Gracias, pastor. Gracias a usted. 1 Juan 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Termina allí la epístola. Y es cierto, porque la idolatría era muy, muy común en el paganismo, y hasta hoy lo es. Pero nosotros, los cristianos, no tenemos que ver nada con eso, porque realmente es grave pecado. Hay más preguntas. Yo no quiero que se vayan de acá esperando
hablar y no se le dio la oportunidad. Sobre los mentirosos. Resulta que ahí estamos los salvos que somos mentirosos, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero están los mentirosos que nunca han recibido, ¿verdad? Nunca no fueron salvos, ¿verdad? Y en Apocalipsis 21, habla de los cobardes, 21:8. 21:8. Cielos nuevos y tierras nuevas. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿verdad? Habla de que estarán en el infierno, ¿verdad? El 8. En el 22, un hermano ya habló de los perros, ¿verdad? Y dice en el 22:15, más los perros estarán afuera. Ya no dice ahí, ya no se refiere supuestamente al infierno, eso, ¿verdad? Estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno. No se refiere a los los no salvos también. Sí. En el primer texto que usted leyó, es el capítulo 19, ¿no? Y, del segundo sí, pero el primero creo que estaba está en el, sí, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no se habla de cristianos. Juan no está mandando una carta a una iglesia por ahí, no. Juan está hablando de los no salvos, que viven una vida de lo más cochino que uno puede pensar y sumidos totalmente en todo tipo de supersticiones, demonismo, ocultismo. Ustedes saben que yo no sé cuántos de ustedes miran a veces esas burlas que hacen de Dios, yo lo llamaría así, ese famoso Cash Luna, y coloca una Biblia y dice, vengan acá. Si eso es un show, es una burla que se hace de Dios y del Espíritu Santo. Si no es un show, ese hombre está totalmente poseído por el demonio. Y la gente cae, hombres de mi tamaño y todo, tiemblan ahí, se caen al suelo, así nomás. No pueden, caminan y luego no pueden continuar. ¿Qué quiere decir eso? Yo no digo que ustedes miren eso, es una plaga, pero ese hombre, eso puede parecer cristianismo, pero es ocultismo, pero ocultismo muy peligroso y muy avanzado, y eso debemos cuidar. Tú no puedes jugar con Satanás y decir, vamos a así nomás superficialmente, no vamos a ir en profundidad, yo solamente quiero ver un poco. No, él nunca permite tal cosa. Es como aquel muchacho que medio coquetea a una chica y después primero tomarse de la mano. Bueno, que de malo hay dedos con dedos, ¿no? Pero resulta que la mano va un poco más, entonces la mano de él también va un poco más, porque hay campo libre, y así por el estilo. Voy a terminar con una anécdota que puede servirles bastante. Si hay aquí jóvenes que quieren casarse algún día, ¿cuántos jóvenes solteros hay acá? A ver, levanten la mano, chicas y muchachos. Hay unos cuantos. No, yo no les voy a pedir que vengan a hablar. Jovencitos que quieren casarse y que son solteros y no. Bueno, espere, escuche bien. Es de un tipo
Eso los europeos cuentan, yo no sé nada de eso. Ni ya es tarde para mí también. Entonces un muchacho fue a pastorear, bueno, era como anciano de una iglesia. Y él era soltero. Y las hermanas comenzaron a hablar ahí que había dos chicas en la iglesia, que cualquiera de las dos podría ser, según ellas, muy buena esposa para él. Una era muy linda, pero no tenía dotes para ayudar, por ejemplo, no tocaba instrumento, el piano, lo que fuera. La otra no era fea, pero tampoco era tan linda. Entonces, ellos viajaban a caballo. Él subió al caballo y dijo: Señor, me entrego a ti, permite que el caballo decida. ¿Usted se imagina lo que es eso? Entonces, subió al caballo y resulta que la que él no quería, porque el hombre siempre mira el estuche. Usted tiene experiencia, ¿verdad? Sí, dice que sí. Entonces, se iba y vio que el caballo, como no es tonto, conocía la casa de la primera, que era la que él no quería que fuera, pero que siempre Dios haya escogido. Y el caballo comenzó a entrar y él tomó un poquitito. ¡Ay, gracias, Señor! Y ya le salió bien. Usted mueve nomás un poquito lo que llaman el freno, el cabestro, y el caballo sigue, porque ya hay otra casa que él conoce también. Él no va a andar por andar. Entonces así arregló todo. Hace años en Querétaro había, allá a la onda corta, nos escribió una dama y dijo que ella sabía que yo voy a estar por ahí, iba a estar, y que ella quería hablar sin falta conmigo. Bueno, fuimos ahí con un hermano y él sabía dónde estaríamos y todo eso, y ella vendría para hablar sobre el problema grave que tenía, según ella. No era nada gran cosa, pero para ella sí, porque hay muchos cristianos que tienen mucha superstición. Entonces ella me contó: mire, hermano, lo que pasó fue lo siguiente. El pastor no tiene esposa, él es soltero. Me quiere mucho y yo no lo quiero. ¿Qué hago? Bueno, ¿y qué obligación tiene para quererle? Si no le quiere, no le quiere. No, pero yo el otro día, porque los sábados vamos a limpiar ahí el templo y todo, yo hasta sospecho que ella iba para ver al pastor, pero bueno, de cualquier manera iban a limpiar y todo eso. Bueno, aceptemos eso como verdad, más o menos. Entonces, estaban limpiando y ella dijo: Señor, si el pastor viene y me da una rosa, o sea, es mucho mejor que lo decida el caballo que una flor, algo tan serio, porque el caballo por lo menos hace, y bueno, ya algo es algo, ¿no? Entonces fue y no le trajo la rosa, le trajo el florero. Y ella se quedó: ay, ¿qué hago ahora? Yo le prometí al Señor, dígale: Señor, tú sabes que yo soy una tonta mexicana de Querétaro. Perdóname, nunca debía haberlo hecho, pero yo te prometí y ahora resulta que no quiero. Ay, el alivio que obtuvo ella. Esos que prometen algo a Dios, mejor es que no prometa. ¿Saben lo que dice allá en Eclesiastés 5? Bueno, la mayoría sabe, menos los que no saben. Eclesiastés 5 dice así: no te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud, de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Bien, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la persona no sabe lo que está haciendo, lo que está prometiendo? Bueno, pedirle perdón al Señor y siempre hay perdón. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por este momento de estudio de tu palabra y permite que el nombre tuyo en toda nuestra vida sea glorificado. Pedimos pues que tú nos acompañes en el resto de esta reunión, estés con quienes han de participar en una u otra forma, estés con aquellos que están cuidando a los pequeños, a los niños, y luego en la parte final, en la cena conmemorativa. Ayúdanos a ser obedientes a ti y naturalmente cuidadosos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.